Confirmado. El centro de la Tierra es el infierno. Proyecto Kola. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970 en la península de Kola, en Siberia. En ese punto la corteza terrestre tiene 35 kilómetros de profundidad. Usaron perforadoras Uralmash 4E y posteriormente Uralmash 15000. Se abrieron varios pozos partiendo de la rama central. El más profundo, el SG3, se completó en 1989, creando un pozo de 12.262 metros de profundidad, el más profundo de los perforados hasta ahora. El grupo geológico que perforó el agujero de 12,26 kilómetros de profundidad en la corteza de la Tierra afirma que oyó gritos humanos. Los gritos, decían los científicos, son de las almas condenadas en el agujero más profundo. Los aterrorizados científicos están asustados de haber permitido a las energías malvadas del infierno subir hasta la superficie terrestre. La información que hemos reunido es tan sorprendente que estamos sinceramente asustados sobre qué puede ser lo que encontramos allá abajo, dijo el doctor Azakov, encargado del proyecto en la península de Kola, en Siberia. El caso es que tras escuchar los sonidos del infierno, la mitad de los científicos renunciaron a continuar y el proyecto se cerró definitivamente en 1992. Nunca jamás lo han vuelto a abrir. Otra sorpresa fue la alta temperatura que descubrieron. Los cálculos indican que la temperatura era cercana a los 1100 grados centígrados. Precisó Zakov. Es más de lo que habíamos esperado. Es casi como un infierno de fuego, brutalmente encendido en el centro de la Tierra. El descubrimiento último fue, sin embargo, el más impactante en nuestros oídos, tanto que los científicos están sinceramente asustados de continuar con el proyecto. Intentamos escuchar los movimientos de la Tierra y de las placas tectónicas y medir las dimensiones de la bolsa en ciertos intervalos con los micrófonos supersensitivos que descendimos a través del pozo. Lo que oímos cambió lo que los científicos lógicamente pensaban oír. Era a veces un débil pero agudo sonido que pensamos provenía de nuestro equipo de sonido, explicaba el doctor Azakov. Después de algunos ajustes comprendimos que el sonido venía de hecho del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer en nuestros oídos. Oímos una voz humana gritando de dolor, aun cuando una voz era perceptible, nosotros podíamos escuchar a millares, quizá millones, de almas sufrientes gritando en el fondo. Como comunista, dice Azakov, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como un científico ahora creo en el infierno. Innecesario decir que nos dieron una sacudida eléctrica con tal descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y oímos. Estamos absolutamente convencidos de que perforamos a través de las puertas del infierno. En su rueda de prensa de los años 80, el doctor Azakov precisó lo siguiente. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el pozo. Lo que escuchamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran en momentos unos sonidos débiles pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo. Pero después de algunos ajustes comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Después de este impactante descubrimiento, la mitad de los científicos renunciaron al proyecto por el temor. Esperamos que lo que esté allá abajo, allá se quede. Hasta aquí la noticia, que es de los años 80. El proyecto científico de Kola es verdad, y sucedió. El pozo de Kola con 12,26 kilómetros perforados es verdad. Y los gritos del infierno también son verdad, y están grabados. Cada uno que los interprete como crea. Pero, ¿o son gritos humanos, o qué son? Recuerden que estos gritos proceden de las profundidades de la Tierra. Para nosotros, es la prueba de que el proyecto Kola es la prueba de que el infierno existe.
Ahora la reflexión. ¿Por qué ningún gobierno de la Tierra ha intentado bajar de los 12.262 metros, récord de profundidad de la corteza terrestre? Porque aun siendo científicamente demostrado la existencia del proyecto Kola, habiendo sido científicamente demostrado la existencia del proyecto Kola y de las voces del infierno, el proyecto sigue silenciado? ¿Por qué, si sabemos ya que el infierno está bajo la corteza terrestre, no intentan ahora dar otro pozo para desmentirlo? ¿No será que saben que el infierno existe y callan para no levantar sospechas? Porque en este mundo manda Satanás a todos los niveles, y su mayor éxito es hacer creer a la gente que no existe ni el demonio ni el infierno. Y el demonio no solo existe, sino que pronto vendrá a engañar a casi todos para llevarlos al infierno, cuando resucite Juan Pablo II tras la muerte de Benedicto XVI o del Papa Francisco. Ahora el infierno físico está demostrado. El demonio quedará también demostrado cuando resucite Juan Pablo II y se inicie el Armagedón. El proyecto Kola es real, las voces son reales, y parece que el infierno también es real. Recordad que el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II han declarado que el infierno no existe, lo que me hace pensar que sí que existe, y que el proyecto Kola es la prueba. Ningún gobierno del mundo quiere excavar un pozo de más de 12 kilómetros de profundidad desde el cierre del proyecto Kola en 1992, ni oír hablar del tema. ¿Por qué? Y el lector dirá, bueno, si dos papas dicen que el infierno no existe y uno dice que sí que existe, Benedicto XVI, pues será que no existe el infierno por mayoría de votos del Vaticano. Nos olvidamos que el Papa debería de ser el representante de Dios en la tierra, por lo tanto, no debería equivocarse. Y dos dice que no existe el infierno y uno, Benedicto, dice que sí que existe el infierno. Pero el problema es que el Papa Juan Pablo II es la bestia 666 del Apocalipsis, y como es el diablo, dice que el infierno físico no existe como lugar físico. Y el Papa Francisco es el dragón del Apocalipsis que le cederá el trono y el poder a Juan Pablo II cuando éste resucite. Por eso dice también que el infierno como lugar físico no existe. Por eso existe, como prueba, las voces del infierno grabadas a 12 kilómetros de profundidad y que provenían de las profundidades de la tierra. Y también queda demostrado, y piensen si no lo que les voy a decir, Jesús vino para salvarnos, pero ¿para salvarnos de qué? Para salvarnos del infierno. El proyecto Kola lo demuestra. Bendiciones. José, 5 del 4 de 2016.